Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estamos en esta clase número 2 de Pacto de Sangre. Continuamos con el tema que estábamos entendiendo el concepto de pacto, conforme a las etnias, las costumbres, lo que siempre el hombre ha conocido. Y tomamos algunos ejemplos, entre ellos fue el de este hombre Stanley que fue a buscar a un médico misionero y cómo él, en su relato se aprende tanto del entendimiento, del cómo se tiene un concepto tan importante de lo que es un pacto, aún en etnias que suponemos que son salvajes, pero realmente la noción o la intención del compromiso existe tanto como existe entre las más civilizadas naciones, ¿no? Y Stanley lo entendió muy bien así, cuando él llegó al África, que hizo su pacto con el jefe de una tribu, que fue muy difícil para él porque el jefe le pide a cambio, porque había intercambio, ¿no? Una cabra que llevaba a Stanley, del cual él tomaba leche, porque no podía tomar otra cosa, está muy delicado en su salud. Y bueno, finalmente le entregó la cabra y lo que le dio a cambio el rey fue una lanza de 2 metros de largo de cobre. Bueno, no se sintió él muy conforme porque pues de la cabra a la leche, bueno, que daba la leche a la lanza, pues no había mucha comparación que digamos. Pero bueno, lo hizo y cuando Stanley se dio cuenta de lo que pasaba, cuando llegaba a diferentes tribus que, bueno, eran muy agresivos y lo querían atacar o algo, ellos veían la lanza y cambiaba muchísimo. Y eso, bueno, pero algo que también hicieron, y antes de proseguir, algo que también ellos hicieron fue que las heridas, cuando se cortaron, se cortó la carne para derramar la sangre, fue que se tallaron las heridas con pólvora negra y que quedaba una especie de tatuaje, eh, una, una cicatriz negra, que esa era como digamos, esta es la firma del pacto, ¿no? Esa es la firma del pacto y eso, quien la tuviera igual, era la otra parte del pacto, ¿no? Entonces esto era una manera de reconocerlo. Y bueno, después ellos para hacer que el pacto perdurara, sembraron unos árboles que se les llamó como árboles de pacto. Hay lugares sin diversidad de formas y hacerlo, así como la lanza de cobre le salvó la vida en muchas ocasiones a Stanley, se reconocía la firma, por así llamarlo, del haber frotado con pólvora negra la herida y quedó como una marca, y sembrar un árbol que iba a durar añísimos, pues eso justamente es lo que podemos asociar de lo que es un pacto. Bueno, donde no había árboles, porque por ejemplo en el desierto, en lugares muy remotos, se amontonaban piedras como un monumento conmemorativo, como lo hizo Abraham con Abimelech en Génesis 21, 27 al 30. Ellos amontonaron ahí piedras pues, para como una señal de pacto, ¿no? Precisamente como una señal de pacto. Y ahí hubo también una intercambio, porque eso era la forma de confirmar que se había hecho un pacto. En Génesis 21, ahí podemos leer este hecho. Dice, versículo 27 al 30. Génesis 21, 27 al 30. Dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Y ahí vemos cómo se usaron determinadas cosas para que se hiciera
notar el tiempo del pacto, la manera como se había hecho, y lo- como un recordatorio, porque conforme crecían las corderitas, pues siempre estaban, ¿no?, en la mente. ¿Te acuerdas de este pacto? Sí, sí, las veo que están creciendo. Sí, Fede, ¿te acuerdas que fue por el pacto, etcétera? Era como un recordatorio. Ya sea el intercambio de cosas, el plantar un árbol, las corderitas, como en el caso de Abraham con Abimelech, todo tenía una intención, todo tenía una intención. Cuando en el caso, regresando al ejemplo de los árboles que plantaron el rey, el jefe de la tribu y Stanley, después de que plantó un árbol cada quien, el jefe dio un paso al frente y gritó: vengan, compren y vendan con Stanley, porque es nuestro hermano de sangre. Ahora el jefe haría cualquier cosa por su nuevo hermano. O sea, cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque eran hombres de pacto. Y los hombres de pacto eran sumamente respetados y obedecidos en lo que se hubiera pactado. Entonces, esto era una cosa tan importante como lo es hoy un contrato empresarial o un contrato de cualquier tipo. Bueno, dentro de las elementos de pacto, no solamente estaban las evidencias, la forma de hacerlo, las marcas, sino que también había maldiciones y bendiciones. Las dos cosas, maldiciones y bendiciones. ¿En qué consistía la bendición? Todo lo tuyo es mío. Esa era la bendición. Cuando bebían las copas, eh, un sacerdote podía anunciar las maldiciones más terribles que podía imaginar al que rompiera ese pacto. Que esto era como una especie de cláusulas de sanciones, porque los pactos también tienen penalización o sanciones. Cuando Moisés repartió la tierra a Israel, Dios le pidió que pronunciara las bendiciones sobre el monte Gerizim. Usted lo puede leer en Deuteronomio 11:27. Y las maldiciones en el monte Ebal, en el versículo 29, también de Deuteronomios 11:29. Y todas lo que se hablara quedaba como inscrito dentro de los términos del pacto. O sea que podíamos hablar que había términos para el pacto. Cuando este pacto que se había considerado sagrado, indisoluble y perpetuo. O sea, que aunque pasaran generaciones, si se hizo un pacto, iban a continuar los efectos, ya sea de bendición o maldición. O sea, porque era palabra muy seria que se tenía que cumplir, con penalizaciones y todo. Bien, eso en términos generales es lo que podemos decir cómo son o en qué consisten los pactos. Bien, pero ahora vamos a entrar a uno en específico, que es el que nos interesa, ya con todos los elementos que pudimos considerar, que es el pacto de Abraham. En el pacto de Abraham se siguieron todas las mismas situaciones, todas las cuestiones que tienen todos los elementos del pacto: el corte de la sangre, el derramamiento de la sangre, el beber la sangre, las marcas, las sanciones, los términos, el tiempo de duración del pacto, todo está contenido. ¿Y por qué Dios estableció un pacto de ese tipo con Abraham? Porque era lo que los hombres en el tiempo de Abraham conocían y que era lo más formal y lo más importante y que se debía de cumplir. Entonces ya desde acá vemos la humildad del Señor de acomodarse a una situación así, ¿no? Dice, bueno, yo me voy a hacer como los hombres para que podamos hacer un pacto. Yo voy a estar con un pensamiento, con una actitud de conducta como los hombres. Entonces voy a hacer un pacto. Que esto, parece ser que esto haya ocurrido con un nuevo pacto. Bueno, lo veremos, ¿sí? Pero ahí vamos a empezar a vincular paralelismos y cosas muy semejantes. Bueno, antes de que Dios entrara en un pacto formal con Abraham, él había hecho una promesa. Había habido una promesa de por medio y, a ver, acompáñenme a Génesis capítulo 15. Vamos a ver qué dice ahí.
versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6. Dice, y lo llevó fuera el Señor, Abraham, porque se le apareció en su tienda en el desierto. Y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este acto de parte del Señor, de que así será tu descendencia, eso, son términos de pacto, ¿sí? Ya son elementos que iban a entrar en función cuando se celebrara un pacto entre Abraham y el Señor. Pero ya se empiezan a generar los términos del pacto. Ahora, muy importante es que ambas partes pactantes crean en lo que se dice, en lo que dice uno y lo que dice el otro. No puede decir mentiras, porque si la mentira se descubriera o algo, se estaba violando el pacto y el otro iba a sufrir la penalización que se hubiese impuesto, que podía ser hasta la muerte. Entonces, era importante la fe, que había que tener una fe. Y así como Abraham creyó todo lo que Dios le estaba diciendo. Entonces él hizo un compromiso incondicional de sí mismo, de todo lo que era y todo lo que podría llegar a ser, y se lo creyó y lo hizo, y sobre todo que también el Señor entendió que estaba de acuerdo Abraham con él. Así es que él creyó totalmente en todo lo que se fue dando en los términos de pacto. Es decir, y creo que vale la pena que analicemos un poco más qué tantos conceptos incluye el término de creyó. Creyó. Bueno, puede ser dentro de varias cosas. Estar firme, confiar, establecer, ser fiel, llevar a cabo, hacer firme. Todas estas diferentes situaciones involucran en el concepto hebreo lo que es creyó. Y se las voy a repetir. Estar firme, confiar, establecer, ser fiel, llevar a cabo, hacer firme. Estos son algunos de los conceptos que se quedan en el entendido de lo que es el que alguien creyó, de que alguien creyó. Bueno, una vez que Abraham se entrega a Dios en un abandono total de sí mismo, o sea, le cree y le dice, sí, yo voy a hacer todo y eso, cuando Dios le iba marcando qué tenía que hacer, el Señor le pide que haga un sacrificio con un animal, un sacrificio de sangre. Y lo hizo. Abraham finalmente sacrificó un animalito y en este sacrificio, como está en Génesis 15, 8 y 9, dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, la tierra o el lugar donde estaban. Y dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces se lo llevan y ya con esto, estos animalitos, ¿qué se iba a hacer con ellos? Se iba a cortar la carne, que como ya vimos es un elemento que está dentro de lo que es hacer un pacto. El Señor le pide que haga esto a Abraham y él obedece, ¿sí? Le trae y le lleva todos estos animalitos. Y cuando Abraham está haciendo el pacto con el Señor, con estos animales, ya estaba oscureciendo, ya se estaba ocultando el sol. De repente aparece ahí en donde están los animales, que los habían cortado, porque se había cortado la carne, porque entendamos una cosa, Dios es espíritu y no se iba a manifestar en carne, no era el tiempo, pero sí a través de lo que Dios había creado y que era de su propiedad y que nadie más podía hacer más que Dios o inventar un animalito. Eran de su propiedad y todo lo que él hizo era de su sabiduría y su omnipotencia.
Entonces, el cortar los animalitos era como cortar la carne de Dios mismo. Cuando corta todos los animales que mencioné y pone una mitad frente a la otra, por el medio, ya cuando estaba oscureciendo, se vio como un horno humeando y una antorcha de fuego que se pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué significó esto? Que se estaba aceptando el pacto, ¿sí? Se estaba reconociendo que había algo que se tenía que cumplir. Todavía le faltaba a Abraham. Lo estaba haciendo el Señor con sus animalitos. Es decir, el que tomó la iniciativa de cortar la carne fue el Señor. Le iba a tocar a Abraham. Ese día el Señor hizo pacto con Abraham en el versículo 18. Bueno, cuando pasa esto, le dice a Abraham el Señor: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, una extensión bastante grande. Bien, entonces dentro del pacto abrámico ya encontramos que existe el cortar el pacto, que finalmente el pacto abrámico es la base del judaísmo y del cristianismo, porque de ahí empezó el trato y la estrategia para que legalmente, y esto es importante que ustedes lo entiendan, legalmente empezó a través de este corte del pacto el compromiso que iba a establecer el Señor con Abraham, que después habría de llegar a generaciones. Y yo, para mí, para muchos, consideramos que es el pacto o contrato, si lo quieren ver así, más maravilloso que jamás se haya promulgado. Bueno, ató a Abraham o Abraham, ¿sí? Ya estaba por ahí cambiándose el nombre, y a sus descendientes, generaciones que vendrían con ataduras indisolubles con el Señor. Se ataron el Señor y Abraham, y a sus descendientes con la misma solemnidad. ¿Por qué? Porque se iba a seguir practicando el corte del pacto generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todavía sigue eso. Vemos cómo la eternidad del pacto pueden pasar siglos y seguir vigentes. Cuando el Señor entró en pacto formal con Abraham, pasaron varias cosas que nos sorprenden realmente, ¿no? Recuerden que Abraham ya tenía 99 años para estas alturas, y el Señor se le manifiesta como el Shaddai, o sea, el Dios todopoderoso. Yo todo lo puedo. ¿Y qué es lo que podía? Lo que iba a hacer el Señor, que eso está escrito en Génesis 17, versículos 1 al 5. Y dice así estas citas. Génesis 17, 1 al 5. Era Abraham de edad 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mis pactos contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, inclusive de naciones. O sea, de ser padre de muchos, ahora pasará a ser padre de naciones. Y es cuando se incluye ya dentro de esto el nombre de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, en este pacto. Cosa muy importante porque pues deben aparecer los nombres de los pactantes. Y ahí es cuando aparece el nombre del Señor, porque ahí lo invoca Abraham con el nombre de Dios, ¿no? Entonces vemos que estas 4 letras de Yahweh YHB chica o B corta H, que es impronunciable, pero agregándole las vocales si se hace entendible, que es Yahvé o Jehová o Yahweh, como sea, es lo mismo. Bueno, este era el nombre súper sagrado de Dios, un tetragrama, o sea, 4 letras, que es la raíz del verbo ser. Yo soy el que soy. Eso justamente significa.
en un siempre presente, continuo, único y eterno. Esto que por cierto, eso fue con el nombre que le dio a Moisés para que se presentara con el faraón, porque Moisés le preguntó, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y diles que te envía, yo soy el que soy. Ajá. Y eso, la manera de hebrea de decirlo es Yahweh, Yahvé o Jehová. Bueno, bien, van a celebrar este pacto y que era para toda la descendencia de Abraham. No iba solamente, bueno, para empezar, que Abraham ni podía tener hijos, ¿no? Pero bueno, ahí el Señor, por eso se presentó como el Shaddai, o el Todopoderoso, porque iba a ser una obra maravillosa y portentosa en la persona de Abraham y de su esposa. Como este pacto iba a ser generacional para el pueblo de Israel, para comenzar, todos los hijos de Abraham era necesario que aparecieran y que todos estuviesen dentro de la promesa y lo que Dios había jurado que le daría a Abraham. Como leímos, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y claro, Abraham dice, pero ¿cómo me dice el Señor que va a hacer esto con mis descendientes si mi esposa es estéril? O sea, ¿cómo está jurando de algo que no puede ser? No, pues es que Abraham no sabía con quién estaba. No sabía que estaba con el Dios Todopoderoso y que él iba a cumplir esa promesa. Y no solamente de que él iba a cumplir, se la cumplió. Y fue cuando nació este Isaac. Bueno, regresando al pacto, este es mi pacto, dice, él se presenta y lo dice, que esto de partir los animalitos a la mitad, la carne. Me acuerdo de alguien que partió un pan con sus discípulos. Bueno, ahí lo irán ustedes vinculando. Bueno, dice en el versículo 10 y 11, este es mi pacto eh, que guardarán entre mí ustedes y tu descendencia después de ti. Y ahora le va a decir el Señor a Abraham, esto es lo que tú vas a hacer para cortar la carne. Dice, será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Cuando eso fue hecho, Dios y Abraham ya habían entrado en pacto. A ver, volvamos a repasar. La carne de Dios fueron los animalitos, ¿sí? ¿Okay? Pero en la carne de Abraham fue la circuncisión, en que se cortó el prepucio a Abraham a su edad de 99 años, que representaba todo un riesgo. Una circuncisión a esa edad casi es causa de muerte. Y bueno, lo hizo. Abraham obedeció y lo hizo, ¿no? Porque le tocaba a él hacer la parte del lado de Dios, que era cortar sus animalitos, o sea, su carne de su creación. A Abraham le va a tocar cortarse el prepucio de su sexo. Entonces, esa era la corte de la carne que se iba a hacer, con derramamiento de sangre, por supuesto. Ya a partir de que cortan la carne, ya entran en pacto. Y eso significaba que todo lo que Abraham poseía o llegara a tener había sido puesto sobre el altar. Y significaba que Dios sostendría y protegería a Abraham y a sus descendientes mientras vivieran cumpliendo el pacto. Ahora, este sello de pacto entre Dios y Abraham, que fue el derramamiento de sangre, queda establecido en la descendencia de Abraham. Todo varón circuncidado a los 8 días de nacido. E iba a ser circuncidado en esa edad, 8 días de nacido, que por cierto, como médico les digo, que es el día en el recién nacido que tiene los más altos niveles de coagulación que trae de mamá. Entonces, un bebé de esa edad de 8 días de nacido prácticamente no sangra por los factores de coagulación tan intensos que tiene. Bueno, eso es un tip cultural. Bien, entonces cuando entran al pacto y se tiene que cumplir por medio de la circuncisión,
Abraham se convierte en heredero de todo lo que el Señor le promete que le había de dar. Ahí desde es una extensión enorme que mencionamos que se le iba a dar a Abraham. El padre y la... Ahora, dentro de la cuestión del pacto hay un punto. Si el padre y la madre del niño se morían, otro israelita estaba obligado a cuidar a ese niño. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor que le hizo a Abraham era que nunca lo iba a desamparar, siempre iba a cuidarlo. Y si se moría el padre del niño que se hacía la circuncisión, porque era la señal del pacto, otro varón de la misma pueblo de Israel tenía que cuidar al bebé o al niño y a la viuda, a los dos, ¿sí? Al bebé y a la viuda, porque será parte de la ley del pacto. Así quedó establecido. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones del pacto? Así como nosotros cuando firmamos un contrato de renta, de alquiler de una casa, de un departamento, tiene que haber obligaciones y de ambos lados. Bueno, en Génesis 17 dice así, 13. Génesis 17, 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en su carne por pacto, ojo, esto es importante, perpetuo. O sea, el pacto que se hizo entre Dios y Abraham iba a ser un pacto perpetuo para generación tras generación tras generación. Y bueno, ahí ya algunos empezarán a hacerse la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con los que no son judíos? Tiene mucho que ver, porque recuerden esto, Abraham no era judío, era de Ur de los Caldeos, era de origen caldeo, y con él estaba haciendo el Señor el pacto, no con un hebreo, ¿sí? Sino con un, que después así se les llamaría, con un gentil. ¿Ok? Bueno, ya después saldría la cuestión de etnia hebraica, pero sería mucho después. Entonces, por ser hecho el pacto perpetuo con alguien que no era judío, nos toca a nosotros también. ¿Sí? Nos toca a nosotros. No estamos dentro de un pacto ajeno. Nos toca a nosotros ese pacto. Y bueno, eso está muy bueno porque pues nos involucra en algo de parte de Dios, que será, bien, ok. La circuncisión iba a ser una señal de que algo había ocurrido, de un compromiso. Y específicamente Israel, mientras guardara ese pacto, iba a estarse cumpliendo por parte de Dios. Que por cierto, eso se volvió a renovar con Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que tuvo que circuncidar a Gerson, su hijo mayor, porque no lo había circuncidado? Y, Abraham, Moisés, para que se casara con Séfora, la hija de Yetro, que seguían las cuestiones el pacto de Abraham, pues debió haberse circuncidado. Moisés cuando condición para casarse con Séfora. Pero se le olvidó a don Moisés circuncidar a su hijo, al mayor, y por eso es que salió Dios en el camino cuando iba camino a Egipto y lo iba a cortarle el cuello, quitarle la vida, ¿no? Que cuando la que discierne fue su esposa Séfora, y va y rápidamente a Gerson, que era bebé, le corta el prepucio y lo arroja ahí donde estaba el Señor, y Moisés estaba muriendo, Moisés, y entonces Séfora le decía, la verdad mi marido es hombre, es un hombre de pacto de sangre y todo, y ya, se cumplió, ¿sí? O sea, porque es generacional. Esto es importante. Los pactos establecidos con Abraham por parte del Señor son generacionales y nos llegan a nosotros. Por lo que ya dije. Bueno, está bien. Todo este contenido de pactos que se vuelve del de Abraham se vuelve a renovar con Moisés, de que ningún extranjero, enemigo extranjero en todo el mundo, iba a poder conquistar ni siquiera una de sus aldeas. Eso está dentro del pacto que estableció el Señor con Abraham. Ahora, recordemos que cuando Dios sacó
a Israel de Egipto, no tenían ni ley ni sacerdocio, todavía no existía eso. Pero finalmente ya cuando le da las tablas a Moisés y todo, sí, le da los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, le indica cómo establecer el sacerdocio, la expiación, los sacrificios y ofrendas en el templo, el carnero expiatorio y la adoración en el templo. Todo estaba disponible en Israel para a través del pacto, para que se fuera configurando los elementos de pacto. ¿Sí? Estos son estos elementos de pacto. Este pacto que se va a hacer, que no provienen de los 10 mandamientos, como algunos dicen hoy, aún siendo cristianos, dicen que los 10 mandamientos están dentro de este pacto. No, al contrario, el pacto fue la razón de que existieran los mandamientos y la ley. Fue al revés, fue al revés. El pacto originó los 10 mandamientos y no los 10 mandamientos el pacto. ¿Está bien? Hago la aclaración porque hay algunos que todavía piensan que es así, y no. Del pacto emanan los mandamientos y la misma ley de Moisés, la misma ley. Bueno, cuando Dios corta entonces el pacto con Abraham, la nación israelita se convierte en un pueblo de pacto. Este pueblo de pacto iba a tener una poderosísima influencia en sus generaciones. Iba a ser algo tan conocido, hablado, respetado, llevado a cabo ya de una manera sin cuestionar, sin negarse, perpetuamente. Bueno, ahí perpetuamente, pero ¿cómo es que lograron hacerlo perpetuamente? ¿Y nosotros en dónde entramos para que sea perpetuo? Lo vamos a entender. Bien, vamos paso a paso. Bueno, cuando Abraham va a hacer este pacto y se ponen las condiciones, habían pasado algunos años, cerca de 10 años. Abraham ya tenía casi 100 años, Sara 90. Pero bueno, ya era imposible que Sara se embarazara, nunca había podido embarazarse. Y bueno, el Señor dijo, ¿cuál es el problema? Si yo soy el creador de todo, el Dios Todopoderoso, que así se le presentó a Abraham, en esa forma de ser del Padre Celestial. Sabemos que era imposible que a esa edad Sara pudiese embarazarse. Sin embargo, Dios había hecho la promesa de las generaciones. Por lo tanto, el Señor le va a dar un hijo a Abraham. Y esta promesa de que le había de dar un hijo, iba a ser una restauración. Sarai, que así se llamaba, Sarai, cuando se le manifiesta a Abraham, el Señor, y le ordena que le va a cambiar el nombre de su mujer, como a él, de Abraham a Abraham, a Sarai se le va a cambiar a Sara, ¿sí? Sara, o que significa princesa. Dice el Señor también en Génesis 17, 15 al 17. Génesis 17, 15 al 17. La bendeciré. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, princesa, será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, hombre de 100 años le habrá de nacer hijo, y Sara ya de 90 años habrá de concebir. Y bueno, el Señor no se le queda viendo. Oh, Abraham, ibas muy bien en la cuestión de la fe, ¿no? Bueno, pero la paciencia y la misericordia del Señor se iba a manifestar. Y le dice el Señor, ciertamente será Sara tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, risa. ¿Por qué? Porque cuando le estaba dando la promesa y Sarai estaba oyendo atrás de las paredes de la tienda, cuando oye esta promesa se empieza a reír, ¿no? Y bueno, la sorprende el Señor y bueno, ya. Y así es como se le va a poner el nombre a Isaac, que significa risa.
Bueno, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esta promesa que hizo el Señor con Abraham eh, está totalmente basado en la fe, porque no había nada escrito en ningún lado. Era simplemente las entrevistas de Abraham con Moisés, con Abraham. Y estas entrevistas de los términos y todo, que no quedaron escritas en ningún lado, pues tenía que cumplirse. Y Dios las iba a cumplir. Romanos 4:19, el 21, dice muy claramente acerca de esto, ¿no? Dice Romanos 4:19, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios. Abraham respondió muy bien, dando un paso de fe al creerle a Dios que todo lo que él estaba diciendo de las generaciones, de la tierra, de todo lo creyó, y por eso, por haber creído y por no haber ley, le fue contado como bueno, como justicia. Ajá. Así es que en Génesis 21, 1 al 3, Génesis 21, 1 al 3, Sara concibe y da a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y eso sí se los aseguro, cuando el Señor dice que va a cumplir algo, lo hace en el tiempo, en forma exacta, así viene, ¡pum!, lo hace, lo hace. Se los aseguro que lo hace. Uh-huh. Es bueno que lo crean, porque ese es nuestro Dios. Siempre llega a tiempo, pero quiere ver tu fe. Quiere ver que sí respondas tú. Bueno, cuando nace Isaac y el niño crece y se convierte en un joven, hasta que un día que iba a provocarle a Abraham un trastorno muy fuerte, el Señor le pide algo a Abraham. Algo que Abraham había visto mucho en su cultura, con otros dioses, dioses falsos, por supuesto. Le pide un sacrificio humano. ¿Sí? Le pide a su hijo Isaac. En Génesis 22:2 le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda la petición del Señor a Abraham. Él sabía mucho acerca de los sacrificios de los hijos. Había ídolos terribles en ese tiempo, por ejemplo el Moloch o Chemos, Renfán, varios, ¿no? El Baal, el Belzebub, que de ahí viene el nombre del Baal, tremendo, en donde se ofrecían sacrificios humanos. Y ahora de repente este Dios que se presenta con Abraham, como ocurrió, y le dice, ¿me tienes que sacrificar a tu hijo? ¿Qué pensaría Abraham? Pensaría, es igual que todos los dioses que yo he conocido. ¿Entonces los demás también serán dioses? ¿O este es el único y original y los otros son copia? ¿Y me está pidiendo que le sacrifique a mi hijo? Pero Abraham, en su postura de absoluta convicción y fe de obedecer al Señor, lo iba a hacer. Le empieza a dar instrucciones el Señor en Génesis 22:2. Le dice el Señor, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis muy importante. Y mencioné hace rato, Abraham ya había sido constituido como un hombre de pacto. Y el Señor se había descendido a un nivel, digamos, de humanidad como para entenderse con Abraham. Y también era un Dios de pactos, pero como si lo hiciera un hombre. ¿Me explicó? O sea, Dios se pone a nivel de ser hombre para hacer un pacto con Abraham, que era un hombre, y hacen este pacto.
y le pide y le dice, a ver, Abraham, dentro de lo que ya hemos hecho, de que cortaste tu prepucio y yo corté a mis animalitos y yo te di promesas de darte tierra, de que tu esposa iba a tener un hijo y lo he cumplido, ya te nació este hijo Isaac. O sea, ahí vamos y vamos cumpliendo, ¿no? Tú te circuncidaste y me has creído, etcétera. Ahora yo te voy a pedir algo. Me vas a entregar a tu hijo en sacrificio. Le dice, mira, ve a la tierra de Moria, ofrécelo allí. En uno de los montes que yo te diré, esto va a ser importante, no se les olvide. Y le dice, te vas a ir a un monte que yo te voy a decir. Imaginen ustedes, porque hasta le dice, ¿no? En el versículo 2, a Isaac, a quien amas. Así, ay, como que hasta remarcó, ¿no? A quien amas, a tu hijo amado, me lo tienes que sacrificar, Abraham. Y el Señor se queda expectante a ver cómo responde Abraham. Y responde bien, porque le dice, bueno, lo voy a hacer. La noche que pasó Abraham terrible de insomnio, de ver lo que iba a tener que hacer, ¿no? Fue un mandamiento realmente terrorífico que le da el Señor a Abraham. Y él, cuando escucha esto, que realmente se quedó paralizado en la presencia de Dios, pues no hubo vacilación de parte de él. No hubo variación en el cumplir este pacto con Abraham. Y era un pacto realmente de gente ya madura, de gente ya, eh, pues llena de una convicción de palabra, de respetarse, de honrarse. Y Abraham no iba a dudar, no iba a dudar y lo iba a hacer. Y vaya que lo hizo. Y aquí ocurre algo muy tremendo, muy, muy fuerte. ¿Qué estrategia fue la que el Señor estaba planeando? ¿Qué estrategia era la que el Señor estaba elaborando? El Señor le ha ordenado a Abraham, y vamos a estudiar, porque esto es extraordinariamente importante, extraordinariamente importante para la estrategia de Dios, para la redención, ¿sí? Para la redención. Dice, y vuelvo a leer, y hay palabras claves aquí. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó, no se les olvide, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ya se había vuelto algo normal que el Dios Todopoderoso le hablara a Abraham, ¿no? Así en voz audible. Y ya le habla y le dice, heme aquí. Y es cuando le dice en el 2, toma ahora tu hijo, tu único, tu unigénito, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Al otro día Abraham se levanta, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cada cosa que Abraham fuera haciendo, el Señor, como Dios de pactos, y Abraham, hombre de pacto, se iban escribiendo cada cosa que fuese haciendo Abraham. Porque en realidad Dios estaba dándole una orden a Abraham y Abraham lo iba a obedecer por fe. Pero el que estaba haciendo las cosas era Abraham, lo que Dios le ordenaba. Porque él sabía, conocía muy bien la esencia del pacto. Entonces, todo lo que hiciera Abraham, cada cosa que hiciera Abraham, el Señor ahí a sus ángeles escribanos, ahí a sus secretarios, decían, quiero que todo lo que haga Abraham quede bien claro
quede bien asentado en todas las crónicas que ustedes hagan, porque todo lo que él haga en mi tiempo, yo también lo voy a hacer cuando me toque cumplir. Pero Abraham tenía que obedecer y tenía que ir haciendo. Entonces, bueno, cuando Abraham se va a la tierra de Moria, y llegan, que fueron 3 días de viaje, 3 días, 3 noches, junto con 2 siervos que iban acompañándolos. Seguimos la lectura, van caminando y fíjense lo que hace. En el versículo 3, en lo que va haciendo Abraham. Acuérdense, los escribanos del Señor iban apuntando y anotando todo lo que hiciera Abraham. Bien, dice Abraham se levantó, se levanta y se fue al lugar que Dios le dijo. En el versículo 3 estamos. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Apunten, ¿qué llevan? Leña, anoten. ¿Quién va con ellos? 2 siervos, anoten. Bien, después dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Fíjense, Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero aquí le está diciendo, adoramos y regresamos. A ver, ¿fue para engañar a los siervos? ¿O fue la fe de Abraham que dijo, me dijo que lo sacrificara, pero yo voy a regresar con él? ¿Cómo? Vaya paso de fe. ¿O iba a engañar al Señor? ¿O qué iba a hacer Abraham? Donde le dice a sus siervos, regresaremos. Bueno, está bien. Se va con Isaac en el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, sobre Isaac. Y ahí también el Señor a sus ángeles. Oigan, ¿qué está haciendo? Le puso la leña encima a su hijo y van caminando los dos, Abraham el padre y su hijo con la leña encima. Ah, ok. Anoten eso, por favor, que no se pasen esos detalles. Recuerden que Abraham es un hombre de pacto. Así es que pone la leña sobre él, sobre su Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Es decir, llevaba fuego para quemar la ofrenda y un metal, un cuchillo, ¿sí? Que era necesario para el sacrificio. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, cuando iban en el camino. Y voltea Isaac a su papá, a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero? El cordero para el holocausto. Y Abraham allí haciendo de tripas corazón, así dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Que usted, Señor Dios, iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Anoten que tengo que proveer de un cordero cuando a mí me toque. Y quedó anotado así. Siguen caminando. Y dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Y qué pasó ahí? El Señor estaba muy atento a todo lo que estaba pasando. Y tenía que hacerse porque era parte del pacto. Bueno, esto lo tendremos que ver la clase que sigue porque ya se nos ha acabado el tiempo. Se está poniendo muy bueno esto. Y ahí vamos a entender la profundidad
y lo tremendo que es el pacto abrámico. Bien, bueno, nos vemos la clase que viene, acá mismo, ahora es grabado porque estoy mudando, aquí están todas mis cosas empacadas porque me voy a mudar de casa, pero ya estaremos presentes nuevamente la próxima clase. Que Dios los cuide, que Dios los guarde y continuaremos con Pacto de Sangre. Soy Luis Lucy, me despido de ustedes, nos vemos la próxima clase. Adiós.